Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles y poder en esta oportunidad compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sin duda, estamos dejando un año lleno de dificultades, lleno de temores, de inseguridades, pero también el año que nos toca vivir de aquí en adelante no es algo diferente, todo lo contrario, también hay amenazas, también hay riesgos y todo esto llena nuestro corazón de temor, llena nuestro corazón de angustia, llena nuestro corazón de inseguridad. ¿Qué hacer frente a estas situaciones? ¿Qué hacer frente a las dificultades y a los problemas que vienen como olas que azotan contra nuestras vidas? La palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos 6 al 11, tiene respuestas para cada uno de nosotros. Por favor, yo les pido que me acompañen a orar y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor hablándonos con su palabra a cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor. Padre, te damos gracias. Oramos a ti, Señor de los cielos, por tu bondad, por tu misericordia, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la inseguridad, tú estás allí y tú nos has dicho, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Bendito Dios, en tu nombre, Señor, ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza. Dios de los cielos, háblanos también, te lo rogamos. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Afirmando mi fe en un mundo convulsionado. Haríamos bien en estar atentos a los tiempos que vivimos y sobre todo entender los peligros que se nos vienen, no solamente en el aspecto económico, es peligro que realmente se está extendiendo a nivel mundial en todo sentido de la palabra, llegando a todos los niveles, a todas las estructuras de la sociedad. Y por supuesto, esto es una amenaza, en particular contra la fe. Es una amenaza a tu salud mental. Miren lo que el Señor Jesús les decía a los judíos de su tiempo. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Queridos hermanos, parece que la crisis ha venido para quedarse. Frente a esta realidad, la complacencia y el conformismo es un peligro para la vida espiritual de cada hijo de Dios. Estamos llamados a tener discernimiento, estamos llamados a entender los tiempos que vivimos. Y en este contexto, el apóstol Pedro le dice a la iglesia del primer siglo cómo mantenerse firmes en la fe en medio de la crisis. Y por supuesto, también es pertinente para cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a ver lo que dice el apóstol, pero acompáñenme a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que nos dice el apóstol Pedro también a cada uno de nosotros, como les dijo en aquel momento a los hermanos que estaban dispersos por causa de su fe y que habían tenido que salir huyendo
para evitar la muerte, evitar el encarcelamiento, evitar el sufrimiento, el dolor. Huyeron y fueron por diferentes lugares y probablemente en esas nuevas realidades que empezaban a vivir, la discriminación, la explotación, la injusticia, el abuso, empezó a ser parte de la experiencia de estos hermanos. Y por supuesto, cuando el dolor empieza a atacar tu corazón, cuando el sufrimiento toca tu piel, toca tu mente, toca tu corazón, la duda, la inseguridad, si el Señor está contigo, si el Señor te ha abandonado, si Dios ya te dejó, empieza también a rondar en tu mente y esto empieza a debilitarte. Y de esta manera es como los creyentes van entonces empezando a abandonar su fe, van empezando a dejar a Dios, van empezando a echar mano de todo aquello que tienen delante para poder sobrevivir. Y frente a esta realidad, el apóstol Pedro por lo menos nos dice 4 cosas que nosotros tenemos que hacer cada uno para poder enfrentar las crisis. En primer lugar, mantener una actitud de humildad y sometimiento voluntario a Dios. Tener una actitud de humildad y sometimiento voluntario a Dios. Y necesitamos tenerlo en 2 frentes, en el frente interno y en el frente externo. En primer lugar, en el frente interno, con respecto a esa lucha que hay en tu corazón, a esa lucha que permanentemente sostienes ahí en tu interior, entre hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad, agradarle a Dios o agradarte a ti mismo. Y esta es una lucha interminable y que no va a cesar hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Señor. Ahí está entonces permanente lucha allí en tu corazón, pero en el frente externo. También los hermanos empezaron a experimentar cambios en las políticas, en las leyes, restricciones a la fe de cada uno de ellos, con entonces persecución, encarcelamiento, y tuvieron que huir. Frente a estos 2 frentes, interno y externo, miren lo que dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, mantener esa actitud de humildad. Cuando tú te sientes víctima frente al abuso, frente al maltrato, también quieres levantar el puño, también quieres defenderte y protegerte y por supuesto lidiar contra un sistema. Es imposible. Y esto lleva entonces a que muchas personas empeoren su situación. Frente a esto, el consejo de Pedro es: humíllense, tengan una actitud de humildad y sométanse voluntariamente al Dios que no les abandonó, al Dios que tiene el control de todas las cosas. Miren, cuando el Señor Jesucristo era llevado para ser sometido a los juicios antes de su crucifixión, al Señor Jesús lo abofeteaban, lo insultaban, se burlaban, se inclinaban delante de él y le decía: salve rey. Lo escupían, lo ofendían, lo vejaban. ¿Qué hacía el Señor? El Señor dice, la palabra de Dios, que sometía todas las cosas a aquel que juzga todo de manera justa, y sus labios no se abrían para devolver mal con mal. Y lo vemos claramente también en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 4 al 7. Voy a leerlo en la versión NBI. Miren lo que nos dice ahí, Filipenses, el capítulo 2, versículos 4 al 7. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Miren lo que nos dice acá esta versión. Por el contrario, se rebajó
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y esto es lo que significa humillarse, ponerse debajo de la total autoridad, poder, control, soberanía y amor de Dios. Él cuidará, Él peleará, Él luchará, Él te defenderá. Jamás parece que Él guardara silencio en esos momentos, pero Él está más activo que nunca. Y aquel que cometió este tipo de injusticia, este tipo de abuso o de maltrato contra ti, Dios no lo pasará por alto, porque Él no tomará por inocente al culpable, en primer lugar. En segundo lugar, entregando el control de nuestros pensamientos a Dios, entregando el control de nuestros pensamientos a Dios. Mira lo que nos dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad. Y por supuesto, cuando la amenaza empieza a azotar tu vida, cuando el peligro se aproxima a tu vida, a tu familia, el corazón se llena de temor, el corazón se llena de dudas y tu mente empieza a cavilar inseguridad y tu mente empieza a desarrollar muchas veces pensamientos totalmente fatalistas, totalmente de dolor, de tristeza, de complejos incluso. Y todo ello empieza a hacer que te veas no solamente como víctima, sino también como que Dios te ha dejado, te ha abandonado y probablemente la culpa o la falsa culpa empiece también a aflorar en tu vida y empieces a cuestionarte, empieces a juzgarte a ti mismo. Y esto es lo que empieza a suceder en nuestra mente y frente a esta situación de peligro y frente a esta situación de crisis. El apóstol les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira lo que nos dice Filipenses, el capítulo 4, los versículos 4 al 7. Acompáñenme por favor a Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 7. Miren allí lo que la palabra de Dios nos dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por tanto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por supuesto, cuando el dolor empieza a apoderarse de tu mente, la inseguridad empieza a manifestarse, empieza a invadir tu corazón. Muchas veces la culpa también. Y todo ello hace que te vuelvas sombrío. Todo ello hace que tu corazón se vaya secando. Al contrario, nos dice el apóstol aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es una actitud que viene por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. Y el gozo hace que, a pesar que las lágrimas puedan estar corriendo por nuestras mejillas, sin embargo, hay una actitud de contentamiento aún frente a situaciones de crisis, aún frente a situaciones de peligro. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, estaba encarcelado. Por eso se conoce esta epístola como la epístola de la prisión. Él estaba en este momento preso. Él estaba sufriendo la injusticia y sin embargo él dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, y el énfasis
tiene que ver con ese cambio de actitud que tenemos que tú y yo experimentar, entregando nuestra vida, nuestro dolor al control de nuestro Dios, pidiendo que Dios llene nuestros corazones de su Espíritu Santo. Y es Él el que pondrá esta actitud de contentamiento en tu corazón y tú mismo lo experimentarás. No es esa risa desbordada, sino ese contentamiento allí en tu corazón, que hará que tú no solamente mantengas una actitud correcta, mira lo que dice a continuación, sino que tu relación ya no será áspera. Cuando vives experiencias traumáticas y estás lleno de inseguridad, lleno de temor, lleno de angustia y de ansiedad, incluso siempre tienes una actitud defensiva, siempre estás defendiéndote, siempre estás protegiéndote, cubriéndote, y muchas veces no nos damos cuenta, podemos estar ofendiendo, podemos estar atacando, podemos estar maltratando también a otros y muchas veces a las personas más cercanas a nosotros mismos, que es nuestra familia. Y ahí la palabra de Dios, mira lo que te dice: vuestra gentileza sea conocida. Esa actitud de mantener la hidalguía, la dignidad, de mantener el corazón dispuesto a reconocer, a valorar y a honrar a las otras personas, empezando por aquellos que están en tu casa. Y esto es lo que nos dice, pero además también que no estemos afanosos, que el afán, la ansiedad, no permitamos que invada nuestras mentes, invada nuestros corazones. Por nada debemos estar afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Miren, delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando tú te postras delante de Dios, te rindes humildemente, te sometes a la autoridad y señorío de Jesucristo. En segundo lugar, tu corazón se abre en una actitud de dependencia y de oración, donde puedes venir y echar totalmente tu inseguridad, tu temor, tu angustia, tu ansiedad, y la paz de Dios, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, todo sentido de lógica, toda racionalidad, en el que cuando miramos la situación, obviamente nuestro corazón va a ser invadido de más angustia, de más ansiedad, pero cuando venimos y echamos sobre Él justamente todo ello que está dentro de nuestro corazón, la paz de Dios, yo le entrego a Él mi ansiedad, yo me vacío ante Él totalmente y Él me llena de su paz. Y su paz, dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. En segundo lugar. En tercer lugar, no solamente tengo que mantener una actitud de humildad y sometimiento voluntario a Dios, además entregar el control de mis pensamientos, sino que también debo caminar sobriamente, vigilando mi vida espiritual y moral. En tercer lugar, caminando sobriamente y vigilando nuestra vida espiritual y moral. Mira lo que nos dice en los versículos 8 al 9 de Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Velad. Primero nos dice entonces, sed sobrios. La sobriedad tiene que ver, o mejor dicho, es el opuesto a una persona ebria. Una persona ebria tiene tres características muy evidentes. En primer lugar, su mente está controlada por los efectos del alcohol, embotada totalmente. En segundo lugar, siempre habla expresiones muy infladas,
demasiado altilocuentes, demasiado exageradas, y está hablando fuera de control porque su mente está invadida o está bajo el efecto del alcohol, pero su cuerpo, todo su ser se muestra inestable. Lo contrario es lo que nos dice acá, que nos mantengamos sobrios, lúcidos mentalmente, en primer lugar. No solamente lúcidos, sino nuestras palabras tienen que salir de nuestros labios de manera sazonada, de manera que agrade, de manera que bendigamos a los demás, de manera que honremos a los demás y hablar de una manera mesurada, de una manera responsable. Pero nuestras vidas demuestran firmeza, estabilidad. Y esto es lo que nos dice el apóstol, que en primer lugar seamos sobrios, tengamos una actitud en nuestra mente de lucidez, de entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Esto no significa escapar de la realidad, esto no significa idealizar, esto no significa entrar en una actitud mística, sino aceptar la realidad. Pero esa realidad hace que yo tenga conscientemente un Dios todopoderoso, un Dios que toma control de mi vida, un Dios que toma control de mi corazón, de mi mente. Y en Él yo descanso, en su nombre, en sus promesas. Yo puedo venir y echar toda mi carga y toda mi ansiedad. Y así mi mente se mantendrá lúcida en primer lugar. Y velad. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, en estos tiempos. Justamente el ser humano, cuando empieza a sufrir tanta ansiedad, el ser humano cuando empieza a sufrir tanto temor, tanta inseguridad, de repente en su alma busca la autogratificación, busca la complacencia, busca reanimarse y lamentablemente muchas cosas están al alcance, altamente peligrosas. Y esto puede hacer que por 5 segundos, por 5 minutos, quieras tener un tiempo de autogratificación, de buscar a ti mismo recompensarte para relajarte. Y podrías estar entrando en la carretera de la inmoralidad y quedar atrapado. Y frente a esto hay un peligro y hay un enemigo que está permanentemente acechando tu vida, acechando la vida del pueblo de Dios. Mira lo que dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, ¿no?, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es algo especial, exclusivo, diferente contigo. En todo el mundo, cada hijo de Dios se ha vuelto en blanco del ataque de Satanás. Y él anda allí alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando a quien exponer eso que tú y yo muchas veces queremos ocultar, muchas veces que nos daría vergüenza si los demás se enteran lo que hacemos en privado. Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que hacemos en privado? Donde nadie nos ve, solo Dios. Él es testigo de lo que tú y yo estamos haciendo en nuestras vidas privadas. Sin embargo, el texto dice: sed sobrios y velad. Y velad. Santiago, el capítulo 4, los versículos 7 al 8. Por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Y esta es la decisión y el compromiso que tú y yo tenemos que tomar, de buscarlo de todo corazón, de buscarlo como un compromiso, abrazándonos
con todas nuestras fuerzas del único que puede ayudarnos, protegernos, cuidarnos, darnos estabilidad y poner en nuestras mentes y en nuestros corazones paz en medio de las crisis. Él es el único. Y esto es lo que Él nos dice: acerquémonos pues a Él. Y además nos dice que cuando nos acercamos a Él, el diablo huye de nosotros. Porque Dios es todopoderoso, queridos hermanos. Él es tu Dios, Él te ama. Él envió a su Hijo y murió y derramó su sangre por amor a ti. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. La Biblia dice que tú eres tesoro especial para Él. Él te ama y tú eres como la niña de sus ojos. Pero Él te dice a ti y a mí que nos acerquemos, que nos sometamos, que vengamos donde Él con esas luchas, con esos deseos, esas pasiones que se levantan allí en nuestros corazones. Que vengamos y le digamos con total sinceridad: Señor, esto estoy sintiendo, esto estoy experimentando, motivaciones, actitudes, pensamientos que vienen en tu corazón y tú sabes que no son correctos y que están allí permanentemente. Bueno, la Biblia dice: sométete, acércate a Dios. Y cuando tú y yo hacemos esto, también la palabra de Dios nos dice: el diablo huirá de nosotros. Amén. En tercer lugar, en cuarto lugar, honrando a Dios de corazón para ser honrados por Dios. Mira lo que nos dice en Primera de Pedro, el capítulo 5, los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso realmente, honrando a Dios de corazón, para ser honrados por Dios. Mira lo que leímos al inicio, Filipenses, lo que el Señor hizo. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 9. Mira lo que nos dice en la versión NBI. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Esto mismo es lo que te dice a ti, y su promesa, así como con el Hijo, también será contigo. ¿Por qué, mi querido hermano? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Él jamás te desamparará. Pero Él nos ha mostrado cuál es ese camino que tú y yo tenemos que seguir. Ese es un camino angosto. Es un camino angosto en el cual Él va delante de nosotros y va a nuestra retaguardia, cuidándonos, guardándonos, defendiéndonos. Además, mira lo que nos dice Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a Primera de Samuel, vamos a leer el texto allí. El Señor, justamente, Él te dice allí en 2:30, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. Por supuesto, Jesucristo nos dio ejemplo a ti y a mí, para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero ahí nos dice también el texto en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hay una esperanza en nuestro corazón. Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestro corazón está anclado en Jesucristo y la esperanza es la gloria en el cual Jesucristo como precursor entró
y se sentó a la diestra del Padre. Y es la misma esperanza para ti también y para mí como hijo de Dios. Además nos dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La palabra perfección significa madurez. Él mismo te lleve a ese proceso de madurez en tu vida espiritual. Y el Señor Jesús, orando ante su Padre, pedía y le decía que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto y que perdonemos porque Él es perfecto. Y esta actitud de madurez, que es un proceso que no lo hacemos nosotros, no lo producimos nosotros. La Biblia dice que Él lo hará en nosotros cuando tú y yo tengamos esta actitud de humildad. Entreguemos el control de nuestros pensamientos, caminemos sobriamente y en nuestro corazón haya un anhelo de honrarle a nuestro Dios. Él entonces te perfeccionará, pondrá en ti y te llevará hacia la madurez en primer lugar. Pero además te dice también que Él mismo os afirme. Y la palabra afirmar tiene que ver con dejar firme en la verdad de la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra, hacer que esa palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y ella nos haga mantener convicción, firmeza sobre la verdad, aún frente las dificultades, para estar allí establecidos. En 2 de Pedro, miren lo que nos dice el capítulo 2, el versículo 12, 2 de Pedro 2:12 dice, por esto yo os dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, estéis confirmados. Y esta es la idea, 2 de Pedro 1:12, Él mismo nos afirme en la verdad, haciendo que en nuestro corazón desarrollemos convicción acerca de la verdad que hemos creído. Y esto nos afirmará, pero además dice, no solamente que nos afirme, sino que también dice, fortalezca, sacar fuerzas en medio de las debilidades. Y esto es producto de la obra del Espíritu Santo que te fortalecerá en tu ser interior, ahí en tu corazón, como dice Hechos, el capítulo 9, el versículo 31. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Miren lo que nos dice allí. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Las iglesias se acrecentaban, crecían fortalecidas en el Espíritu Santo. Y por último, nos dice ahí en el verso 10, y establezca es cimentar. Seamos cimentados, echemos raíces, pero en el amor de Cristo. En el amor de Cristo, Efesios, el capítulo 3, versículo 17. Mira lo que nos dice ahí Efesios, el capítulo 3, el versículo 17. Y esta es la idea de ser cimentados. 3:17, por favor. Allí el texto dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados crezcamos en el amor. En amor. Y es el amor de Cristo, por supuesto. Y de esta manera tu vida y mi vida, como la palabra de Dios nos dice, podamos hacer frente a las crisis, a la incertidumbre, a la inseguridad. No sabemos qué nos depara los días que vienen por delante durante este año del 2022. Pero queridos hermanos, una cosa sí sabemos, que el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados, jamás te abandonará, jamás te dejará. Pero en la palabra de Dios nos ha dejado claramente las pautas que tú y yo tenemos que seguir para de esta manera, en este mundo,
convulsionado en el que vivimos, podamos afirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga capacitándolos, siga sosteniéndolos y guiándoles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, durante todo este año. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios? Padre Santo, a ti te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Bendito eres tú, mi Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Venimos a ti a dejar nuestras vidas, Señor, en tus manos benditas, a descansar en tu nombre y en tu poder, Señor, mi Dios. Padre Santo, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, porque no empezamos este año con pensamientos positivistas, con actitudes optimistas. No empezamos este año con necesariamente buenos augurios. Empezamos este año sostenidos de tu nombre, creyéndote, bendito Jesucristo, creyendo a tu palabra, bendito Dios, y tomados de tu mano, queremos caminar cada día de nuestras vidas, escuchando tu voz, obedeciéndote, Señor mi Dios. Y Padre Santo, gracias, Señor, te amamos y te adoramos, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.